Bueno, señores, aquí estoy con Jayco. Yo hubiera sabido y me monto un poquito más. ¿Cómo estás? Muy bien, contento, feliz. Feliz. Sí. Estás estrenando nuevo álbum, Sí, Le Click. Sí, Le Click Vida Rockstar. X. Cuéntame, ¿de dónde sale este nombre? Y más adelante hablamos de tu outfit que me encanta. Gracias. Pues mira, no, todo esto es una extensión de mí, de lo que soy, de este disco. Yo creo que me ha ayudado a encontrarme tanto personal como artísticamente. Creo que pues a través de los años pues siempre he sido un poco misterioso y no le he dado como que el contenido full a mis fanáticos y creo que este álbum es eso, ¿entiendes? Este álbum tiene todo lo que he crecido estos 3 años, en lo que me he convertido en mi primera producción como Jayco y no es Jay Cortez. Es lo que soy hoy en día y como yo tengo un dicho que dice, Le Click es la familia, Vida Rockstar es el movimiento, porque Le Click es mi corillo, mi crew, la compañía donde voy a estar filmando todo tipo de creativos, si haga tatuajes, sea estilista, lo que sea en el futuro. Y Vida Rockstar, pues si eres fanático mío, eres fanático del movimiento Vida Rockstar. Y tu esencia es romántico en Soy tus súper emocional. Exacto, ¿tienes de eso en este álbum? Claro, claro. Soy súper emocional, mis fanáticos saben que soy a veces un poco impulsivo y hago... Yo te vi en vivo un día, sí. Hago lo que era. No, pero uno va aprendiendo y no todo a veces se tiene que decir, pero también pues es como que una parte muy genuina de mí, ¿entiendes? Ellos saben que también soy un ser humano y paso por cosas y como que soy súper emocional y cuando soy amigo de alguien lo soy con el corazón y a veces pues eso duele y son cosas que han crecido, mis fanáticos han podido ver quién yo soy en realidad y pues este álbum tiene mucho de eso. ¿Cómo tú manejas tu fanaticada en las redes sociales? O sea, en tu vida personal tanto, porque cuando son fanáticos quieren ver toda tu vida. Claro. Y tú no muestras tanto sí, ese lado personal. Sí, ahora estoy en eso, ahora estoy enseñándole todo más, porque obviamente es un proceso, como sabes, yo empecé produciendo y componiendo, ¿entiendes? Eso como que me tomó un poquito más encontrar cuál era mi línea en el reggaetón, en la música, qué traía yo, qué estoy trayendo yo a la escena, ¿entiendes? Este álbum es todo eso, todo esto que he estado pensando todos estos años y en lo que me he estado convirtiendo tanto personal como artísticamente. Este álbum, como te digo, es mi primera producción como Jay con el Jay Cortez y ha sido una evolución. Mis fanáticos ahora van a poder ver quién en realidad yo soy, en lo que me he convertido y en lo que ellos me han permitido ser. Y también a nivel de imagen has cambiado durante estos años. En Instagram veo que estás posando súper cool, bien fashion. ¿Quieres entrar a ese mundo del fashion? Ya estás, obviamente, pero quieres... No, definitivamente ahora voy a entrar, voy a ir a todos los Fashion Weeks y todo eso. No lo había hecho antes porque yo no soy una persona de como que... A mí me gusta el momento tiene que ser perfecto. Por eso me he tardado 3 años haciendo este álbum y he tenido muchas invitaciones, pero no he ido porque no pensaba que era el momento, pero ahora vamos para todito. Pero con este look yo me imagino que tú vas a hacer una colaboración en algún momento. ¿Te gustaría hacer colaboraciones? Claro, me fascinaría, otra etapa que quiero hacer y otra etapa que estoy trabajando. Obviamente, como todo, la gente piensa que porque uno viste bien ya puede hacer una marca y eso es como el arte, eso es como la música, tienes que hacerlo bien y hacerlo con las personas correctas para que pues los que están en ese mundo no te vean como que estás entrando y tratando, ¿entiendes? Todo tiene sus reglas y yo quiero hacerlo, es una etapa que voy a trabajar próximamente. ¿Tú eliges tus looks o tú tienes a alguien ayudándote o tú dices quiero verme así, quiero esto? No, yo elijo todo, hoy me vestí yo en casa de todo lo que tenía, pero obviamente sí tengo estilistas amigos míos que me ayudan a escoger ropa, que me llevan a las tiendas, los escojo con ellos, pero básicamente la moda es una expresión de ti, de quién tú eres y tienes que tener el gusto para hacerlo, no es algo como que... Yo pienso que se nota cuando alguien te viste, ¿entiendes? El gusto y la seguridad, porque no todo el mundo se atreve. Claro, pero yo me siento cómodo así, yo soy así, ¿entiendes? Esta es mi expresión, yo soy arte puro, ¿entiendes? Y me fascina el arte, me fascina la moda, me fascina la ropa. Bueno, yo me imagino, vas a ser de lo más esperado en las alfombras. Vamos a ver qué vas a traer, Jayco, ahora en las alfombras, porque vienen premios por ahí, por supuesto, con este nuevo álbum que va a ser todo un éxito. ¿Qué haces, Jayco? ¿Qué hace Jayco luego de que termina un proyecto como este que te tomó tanto tiempo, que eres perfeccionista por lo que veo? ¿Qué haces tú ahora? Mano, pues todo esto que estamos haciendo, toda esta promoción, llevar este disco a llevarlo a la gente que todavía no sabe de Jayco, que no lo ha escuchado, a los diferentes países. Vengo con la gira de Vida Rockstar Tour ahora, que la habíamos aplazado porque el disco no estaba. Empezamos en noviembre 1 aquí en el Casella Center y súper emocionado. Después del álbum viene mucho más trabajo. A veces las personas piensan que pues ya terminó, uno se va a celebrar y todo eso. No es así, ¿entiendes? Cuando termina el álbum
termina lo creativo y lo pasional y pues empieza todo el trabajo de verdad. ¿Qué haces justamente de empezar tu gira? ¿Qué vas a hacer? ¿Te desconectas un ratito o no Me desconecta, me voy para el bote, me fascina el bote. Eso es lo más que lo único que tiene la energía suficiente para regenerarme es el mar. El mar. Me fascina el mar, me desconecto, pienso en mis sueños, en mis futuros planes, lo que quiero hacer, el silencio, la ola. Yo creo que eso es lo más que, esa es mi pasión. ¿Qué le dirías a esa juventud que hasta uno mismo a veces se envuelve tanto en el trabajo que a veces no logramos ese balance en la vida y ahí es que llegamos a ciertos niveles que dice, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es tu consejo basado en tu experiencia? Mano, todos los días tienes que tomar tiempo para ti, para hacer algo que te guste, para hacer algo que te apasiona. A mí me encanta beber vino blanco, eso todos los días, si lo ves ahí. Tengo Un vinito. Mi vinito blanco. Y nada, tomarte tiempo para ti, ¿entiendes? No te olvides de ti. Yo lo más que puedo decir es, no te olvides de ese niño interior, ¿entiendes? Eso es lo más. Si ves la carátula, me ves yo comiendo cereales y es como una expresión de mi niño interior que nunca lo voy a dejar morir. Jacob, pues nada, éxitos en tu álbum y envíale a toda la gente a que no se pierdan el álbum y tu gira. Mi gira. Le Click Vida Rockstar Lex afuera, vaya, escúchalo, cómpralo. Mi gira, Vida Rockstar Tour, empezando desde noviembre 1 aquí en Miami Casella Center. Los veo, los amo, el murciélago es Rockstar.